Muy buenas tardes. Estamos aquí en el auditorio de Flaxo Argentina y tenemos hoy la presencia de Diego Sturback en compañía y en conversación con nuestra compañera Silvia Duchaski. Por mi parte, les quiero dar la bienvenida también a todos ustedes desde el programa de Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación del área de educación de la Flaxo. Y bienvenir estas voces plurales en esto que plantea Diego como a 40 años del fin de la dictadura, lo cual es un punto de partida importante para pluralizar las voces, para problematizar, para defender lo que tanto nos ha costado y nos sigue costando, y costando en el buen sentido de no ceder y seguir multiplicando las voces. Bienvenido, Diego, Gracias. bienvenida, Silvia, y los dejo conversando. Muchas gracias. Bueno, no sé, no hace falta que te presente, ¿no, Diego? No, No, vamos no porque nos conocemos. porque nos conocemos, es cierto, así que vamos al grano. Total, los que escuchen, los que más les va a interesar ver si hay algo más para enquilombarnos o no. Bueno, yo tengo algunas preguntas, me gustaría tirarte la primera y empezar a conversar y después vamos viendo si se suman estas o si se suman otras nuevas según lo que vos vayas registrando. Bueno, pensaba, cuando pensaba esta charla, recordaba la frase con la que Alfonsín abrió la apertura democrática: con la democracia se cura, se come, se educa, y pareciera, no creo que no mentimos si vemos que en esta vida de mercado parece no ser tan así. Entonces la pregunta es si eso vuelve impotente a la democracia, o tal vez lo que vuelve ciertamente bastante limitado es pensarla solo en los términos de las lógicas jurídicas institucionales. ¿Qué pensás de eso? Me acuerdo de un texto que escribió Alejandro Horowitz en el prólogo a una edición de Los Cuatro Peronismos. Se llama Democracia de la Derrota. Y en ese texto él empieza, o por algún lugar del comienzo, dice que el gobierno de Alfonsín no fue el primer gobierno de la democracia, sino que fue el segundo gobierno de la derrota. El primero habría sido las tres juntas, ¿no? Es decir, que el 76 no sería un corte hacia atrás, sino un comienzo hacia adelante. Es una manera de periodizar, digamos, ¿no? Esa manera de periodizar, el 76 abre un periodo político que tendría vigencia hacia adelante, habría que ver si hasta ahora o no, en el que aquellas fuerzas que habían representado una potencia social de transformación y democratización fueron derrotadas. Por lo tanto, democracia de la derrota no es una democracia débil frente a poderes exteriores que la golpean y la debilitan, sino una parlamentarización de la dominación. Desde ese punto de vista, la idea de una potencia democrática quedó pendiente. Es decir, lo que hubo todos estos años, felizmente, fue un régimen parlamentario, digamos, un sistema político parlamentario, con sus más y con sus menos. Pero el problema de la potencia política de la democracia, plantea Horowitz, no hay que buscarla en el correcto funcionamiento de sus instituciones, habría que buscarla en otro lado. Y me parece que la manera alfonsinista de abrir el periodo democrático siempre tenía la idea de que había una amenaza exterior, que era el golpe de Estado. Y me parece que todos hemos visto que el problema de la democracia hoy para nosotros no es principalmente el golpe de Estado militar, porque el partido militar en la Argentina fue derrotado en Malvinas, sino que hay problemas que tienen que ver con lo que vos llamaste el mercado, formas de producción, etcétera, que no son aquellos que nos representamos como los principales problemas de la democracia en el 83 o en el 85 o en el 87. Así que me parece que quizás la manera misma en que se abrió el periodo de la democracia fue muy despolitizado. Ok, si el periodo en que se abrió la democracia fue despolitizado,
cómo ubicar, por ejemplo, movimientos como madres, abuelas y el propio feminismo, que creo que es la expresión más politizante que hemos vivido los últimos años. Y que creo que ahí sí hay como un núcleo de democratización que no tiene nada que ver con esta descripción más superestructural que vos hacías de la democracia. ¿Cómo ubicás eso? Quiero engancharlo con otra cosa. Yo escuchaba en un podcast que hiciste con Tonietti y otra persona más que no recuerdo el nombre. Mariana Molina. Bueno, vos decías en un momento, te preguntabas, y recién en el bar me contabas que esta pregunta va a atravesar siguientes podcasts que van a tener. ¿Qué esperar de la democracia? Si habría algo más para esperar de la democracia. Inmediatamente cuando yo escuchaba eso, hice un link con una nota que leí de Amador Sabater, donde él brevemente señala que el malestar en estos tiempos se tramita como desde 3 vías. Yo sé que vos tenés algo para decir respecto de eso, cómo ponerlo en tensión. Una es delegando a los poderes fuertes, la democracia representativa, podemos decir. La otra es en una suerte de retiro de la vida pública, de una gran decepción y por ende de retiro de toda posibilidad de no me gusta la palabra participación porque ya no dice nada, pero digamos de proximidad o de ocuparse o de estar pensando o inquietado por la vida pública, por la política. Y la otra, mediante lo que Bifo llama la deserción, que según Amador sería un modo de interrumpir activamente la vida de mercado. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pregunta qué esperar de la democracia sostenerla? ¿Por qué vale la pregunta qué esperar de la democracia con lo que acabas de decir? ¿O no convendría dar vuelta a esa pregunta y pensar en el elemento más ignorado, entre comillas, o por lo menos menos visibilizado de la democracia, que tiene que ver con todos los movimientos micropolíticos que fueron los que efectivamente permitieron ciertas conquistas? Así como empecé con Alejandro Horowitz la respuesta anterior, ahora empiezo con una cita de León Rositner, que dice que la democracia es un momento de tregua en la dominación, ¿no? Si el 83 es la parlamentarización de la dominación, ese enunciado está un poco derivado de este otro, que quizás es más importante, la democracia como una forma de tregua de la dominación. No porque no haya dominación en la democracia, sino que la guerra abierta que toda dominación supone está en estado de tregua. Estado de tregua quiere decir que los dominados pueden reorganizar sus relaciones de fuerza. Eso quiere decir tregua, ¿no? Es decir, que son tiempos en los cuales la guerra abierta se suspende y la acumulación de fuerzas sociales, políticas, culturales puede experimentarse. Hay 3 movimientos que yo creo que vale la pena considerar desde este punto de vista. El primero es el de los derechos humanos, llamado derechos humanos, Madre Plaza de Mayo, pero no solo, que ya en el 82, cuando la guerra de Malvinas, Rositner señala como el principio alternativo de soberanía con relación al terrorismo de Estado, ¿no? Principio de soberanía fundado en el cuidado de los cuerpos y el territorio, ¿no? que la dictadura militar violaba, ¿no? Incluso cuando se suponía que hacía una guerra pretendidamente anticolonial. El segundo es el movimiento piquetero del 2001, a mi modo de entender, que problematiza todo el problema de la clase trabajadora, del trabajo, del salario, de la vida en los territorios, de la llamada exclusión, etc. Que es un problema que, a mi modo de ver, el sistema político posteriormente no resolvió, en lo más mínimo, digamos, ¿no? O sea, es toda una serie de problemas que se suponía que se podían resolver por la vía de inclusión al mercado, no se resolvieron por la vía de inclusión del mercado y siguen pendientes, y no solo siguen pendientes, sino que habría que ver hasta qué punto lo que actualmente se llama agenda de la ultraderecha no es efecto de la no resolución de esos problemas, ¿no? Y el tercero es el movimiento feminista, siendo cada uno de estos movimientos muy amplios y contradictorios en sí mismos, pero el movimiento feminista pone sobre la agenda una serie de cuestiones vinculadas al trabajo doméstico, a la explotación de la vida doméstica, al endeudamiento, y hay un conjunto de elementos de la economía política feminista que permiten
reorganizar una perspectiva que no es exactamente la de la dominación, sino la contraria. Ahora, ¿la democracia es el funcionamiento de las instituciones o es el espacio en donde estos movimientos se pueden producir? Bueno, creo que habría que decir que es el punto de intersección entre las dos cosas, ¿no? Entonces, la posibilidad de que estemos en una situación en la cual no nos matan por reorganizarnos es muy positiva y es lo que todos, creo yo, reivindicamos cuando decimos defender la democracia. Ahora, la idea de que la democracia es una situación que habría que defender, reduciendo la política a la dimensión institucional, es una idea perversa. Es una idea perversa que aniquila la posibilidad de cuestionar un problema fundamental de la política, que es el de la igualdad, ¿no? O sea, el máximo del cinismo de la democracia es la posición progresista que dice que la democracia garantiza la igualdad. Yo creo que ese es el enunciado más problemático de todos. Sí, la democracia es el espacio, como leía en La Puyada en Existencias Menores, algo que él recupera de Kafka, que seguramente vos lo vas a recordar mejor, donde dice que están estas existencias, el problema es que para pasear por el mundo, el problema es que no tienen dónde desplegar esos paseos. O sea, se necesita un suelo para poder desplegar esas vidas. Si la democracia es ese espacio, pero donde todo lo que hay para esperar sucede en esos movimientos, en esa capacidad de organización celular que vos planteás, ¿por qué la pregunta qué esperar de la democracia? De algún modo ya lo planteaste. No, pero esa pregunta es una pregunta que formulamos con Mariano Molina en una serie de 8 podcasts, en donde después de una conversación de 2 horas con un interlocutor, le devolvemos la pregunta, ¿estos fueron 40 años de qué? En función de lo que esa persona dijo. Y en función de eso nosotros preguntamos qué cabría esperar de acuerdo a tu visión de lo que es la democracia. Si me preguntaras a mí, en función de lo que dije recién, qué esperar de la democracia, y yo diría sublevaciones. Es decir, que me parece que eso es lo que la democracia puede permitir. La idea de interrupción de lo mercantil, la idea de interrupción del consumo, ¿cómo decirlo? Sabiendo que estoy dialogando con gente que quiero mucho, admiro mucho y que son muy amigos. Yo pienso que por lo menos cuando hablamos del sur del mundo, el sur geopolítico de América Latina, la idea de interrupción es impensable si no se crean territorios y estrategias que puedan garantizar los problemas de la reproducción. Y me parece que por lo menos en esta parte del mundo hasta ahora esas formas de interrupción son formas más sucias, más grises, más pragmáticas, que implican atravesamiento de instituciones también. Es decir, que no se da o una cosa o la otra. ¿Por qué no desarrollas un poco esta idea de interrupción que decís que viene de ciertos pensadores, sobre todo europeos? Bueno, sí, no sé si... ¿qué problema? ¿No? Nos metemos en un problema grande, que es cuando estoy pensando en Franco Berardi, Bifo, ¿no? No diría de Bifo que es un europeo. Es un europeo porque nació en Europa, pero pertenece, digamos, a una tradición de pensamiento que no es en lo más mínimo dócil a lo que llamaríamos al pensamiento europeo. Son tradiciones muy subversivas dentro de ese mundo, pero Bifo viene planteando de una manera muy productiva la idea de que en Occidente actualmente hay una tendencia a la deserción de las formas de reproducción de la sociedad. Hasta donde yo recuerdo, hay por lo menos 3, digamos, de esos mecanismos respecto a los cuales se produciría la deserción, que sería la reproducción de personas, ¿no? La falta de deseos de tener hijos, la participación en la política, deserción respecto de la participación en la política. El ejemplo muy claro es la falta actualmente en Europa de una reacción contra la guerra, cuando la tradición de la izquierda europea es manifestarse muy abierta y claramente en contra de guerras, de la brutalidad de la guerra. Y la tercera es el trabajo, es decir, una suerte de deserción respecto al mercado laboral. Lo que Bifo aclara muy bien, y Amador Sabater también, que está muy interesado por esta línea de pensamiento, es la idea de que esta deserción no se parece en nada a lo que podríamos decir los movimientos críticos de los 70s. ¿No? Son muy distintos porque no tienen una dimensión utópica. No son movimientos que estén sustrayéndose de la barbarie, reivindicando un otro mundo posible, digamos, ¿no? Creo que Bifo cree más bien que la deserción actual es efecto del hecho de que desear al interior del mundo neoliberal es demasiado doloroso.
que es demasiado ruinoso, por lo que implica el trabajo precario, por lo que implica las vidas precarias, por lo que implican las relaciones con el hiperconsumo, por lo que implica la relación con las tecnologías, la actualización permanente. Hay una especie de padecimiento brutal en la participación neoliberal en cuanto a participar de la riqueza del mundo. Entonces, Bifo hipotetiza que la deserción es una tendencia efectiva, una especie de sustracción respecto del propio deseo, o por lo menos del modo neoliberalizado del deseo. Entonces, la pregunta es si esa deserción, primera pregunta, si esa deserción supone el nacimiento de una potencia política. Eso no está claro. No está claro. Bifo intenta leer eso desde el punto de vista de un reencuentro con los valores de uso, un reencuentro con el tiempo libre, un reencuentro con el erotismo, un reencuentro con la apropiación de las riquezas. Bueno, entonces, si ese es el planteo, y todos sabemos que hay una verdad en ese tipo de planteos, hay que pensar cómo eso se liga con una cuestión fundamental, que es el de la igualdad de las personas, la igualdad económica de derechos. O sea, cómo eso se liga con personas que tienen que trabajar muchas horas para poder vivir, es decir, que tienen que enfrentar el hecho de que tener hijos y la reproducción no siempre es visto de una manera moralista, sino que hay muchas otras formas de vitalismos que tienen que ver con la reproducción de las personas, y también el hecho de que la deserción política, con todo lo interesante que puede ser en un plano, en otro, entre nosotros no lo es, porque ninguno de nosotros aceptaría desertar de la lucha por los derechos humanos, por ejemplo. Yo no lo aceptaría. Yo no aceptaría desertar, por ejemplo, respecto a lo que está pasando en Jujuy. Entonces, por supuesto, yo seguro estoy que Bifo tampoco. O sea, que la idea de deserción hay que poder introducirla en las contradicciones y en los conflictos que vivimos colectivamente, que son políticos. Entonces, creo que hay que afinar mucho esa idea de la deserción, que me parece muy rica, pero me parece muy rica, sobre todo si la podemos pensar a partir de los conflictos históricos en los que nosotros estamos muy metidos, muy inscriptos, ¿no? Claro, lo que pasa es que si la deserción tiene que ver con una cierta decisión, o por lo menos con decir, bueno, me retiro de acá, del trabajo, de la reproducción y de la participación política, si pensamos en la Argentina y en América Latina, yo no veo que la gente se retire del trabajo para tratar de salir de la lógica mercantil, sino que el trabajo lo retira. Exacto. Es difícil entonces desde esa lógica cómo pensar la deserción. Desde el punto de vista de la reproducción, si bien en determinados sectores sociales vemos que hay una disminución de la cantidad de hijos o de tener hijos como lo único que constituye el vínculo amoroso o una de las cosas fundamentales, no diríamos, por ejemplo, en los sectores populares más vulnerables incluso, que lo que prevalece es la restricción de la reproducción. Entonces, ¿cómo pensar en América Latina esos gérmenes de deserción, o hay que pensarlo desde otra terminología, desde otra imagen, para encontrar como algunos señuelos de malestar o de descontento de esta vida neoliberal? No, por eso digo que me parece que la traducción que habría que hacer esos pensamientos para que nos sirva a nosotros es un esfuerzo teórico-político tan grande como el que hacen esos autores para pensar en sus condiciones el asunto. Es decir, no veo de ninguna manera una traslación directa. Por otro lado, sí es cierto, en favor de ese argumento, que en lo que llamamos la lucha política democrática hoy, no estamos viendo, yo creo, posibilidades de avances democráticos reales. Entonces ahí sí se plantea un problema. Walter Benjamin, en la primer tesis sobre un texto que se llama Tesis sobre el concepto de historia, cuenta una historia que es muy, muy sugerente. Él dice que hay un muñeco que juega al ajedrez y es capaz de vencer a cualquier adversario. Puede ganar infinitas partidas, todas las partidas, porque juega con un tablero que está apoyado sobre una mesa de vidrio y que por un sistema de espejos camufla a un jorobado que está escondido adentro y que mueve los hilos del muñeco. Es decir, que este ajedrecista, este muñeco, puede ganar todas las partidas de ajedrez porque hay un maestro ajedrecista que está escondido adentro de esa caja y lo mueve sus hilos. Y que ese ajedrecista no puede dejarse ver, porque ese ajedrecista es la teología. Y la modernidad no quiere ver a la teología. Y que el muñeco es el materialismo histórico. Y que el materialismo histórico puede ganar todas las partidas mientras tenga una relación íntima con la teología.
No sé si esta imagen es lo suficientemente clara como para que yo haga ahora una alegoría sobre eso. Que es decir, yo creo que el muñeco hoy es la democracia. Y no puede ganar ninguna partida si no está en relación con un jorobado que nuestra época no quiere ver y que se llama revolución. A ver, Porque si bien la revolución es para nosotros lo que para la modernidad es la teología, es decir, algo que no se puede ni ver ni pensar, que es descartado a priori por muy buenas razones, porque sus modelos autoritarios, estadocéntricos, burocratizantes, aterrorizadores, etcétera, 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 hacen que nosotros estemos mucho más tranquilos sin tener que enfrentar ese pasado, que incluso podemos decir que por suerte no estamos en eso, etcétera. También es cierto que de la Revolución Francesa para acá, Occidente no tiene ningún procedimiento político de crear igualdades y de inscribir igualdades en la economía y en el derecho que no sea la revolución. Entonces, desde el momento en que la revolución dejó de ser presentable, empezaron a retroceder también las igualdades, y retrocedieron no solamente en el sentido de que no podemos inventar igualdades nuevas, sino que se retrocede hasta el punto de que entran en cuestión las igualdades burguesas, las llamadas igualdades burguesas. Entonces, evidentemente con ese monstruo, con ese jorobado, todavía hay una discusión que no se terminó. Porque si aquella revolución no es para nosotros un horizonte, el problema que esa revolución venía a resolver es un problema que nosotros tenemos. No creo que haya una democracia que pueda plantearse sistemáticamente sin inventar procedimientos de creación de igualdades. O sea que lo que vos estás pensando como la revolución sería, me viene la CLO, pero no quiero hablar de significante vacío, pero sería como la imagen de aquello que no tiene una utopía, que no tiene un contenido, que no tiene el diseño de la humanidad a la que llegar, ni las formas sociales a las que llegar, que es simplemente como un signo de interrogación respecto a encontrar los modos que la democracia no ha podido encontrar para resolver esos problemas que se suponía venían esas revoluciones a resolver y que efectivamente no solamente no lo resolvieron, sino que han empeorado las diferentes condiciones de vida. Sí, yo sé que no querés hablar de esto, pero como lo mencionaste, hago un mínimo comentario que es el de la CLO, ¿no? Yo creo que el problema que a mí me genera su teoría, un montón de problemas me generan su teoría, pero sus libros, pero hay uno sobre todo que es la noción de demanda, ¿no? Que aquello que se articula en política son demandas. Y tengo la impresión de que la política no articula demandas, o podría articular otra cosa que demandas, es decir, producciones subjetivas, producciones. El feminismo no me parece una demanda. Los movimientos de derechos humanos no me parece una demanda. Los movimientos piqueteros no me parece una demanda. Tendrán demandas. Podrán ser traducidos o representados en términos de demandas, pero son movimientos de la sociedad, son desplazamientos de la sociedad, son productivos, tienen otra naturaleza. Sí, totalmente, pero lo que pasa es que cuando hablabas de revolución no le querías poner esos contenidos que pudieran completar el sentido de qué tipo de revolución estamos pensando. Claro, si nosotros hoy no queremos usar la palabra revolución, por lo mismo que Benjamin decía que tampoco quería usar la palabra teología, aunque no dejaba de pensar en la teología, porque la teología para él implicaba una idea de conocimiento, esto sí me parece importante, una idea de conocimiento que es inmediatamente una idea de justicia. Por eso él hablaba en términos de redención o de mesianismo. Entonces, si para él el marxismo, sin esa idea de conocimiento, era un mecanismo objetivo, digamos, un mero mecanismo objetivo, creo que algo parecido pasa con esta relación entre democracia y revolución, que ya yo me doy cuenta que apenas la enuncio ya pierdo audibilidad. ¿A quién le interesa seriamente hablar de esa palabra? Pero me parece, leyendo de vuelta a Walter Benjamin, él tiene esta idea de que hay una semejanza entre la infancia y el revolucionario adulto. Y es que los dos consideran que se trata de entrar en relación con los residuos del mundo y no con los significados del mundo. Es decir, no es el mundo en tanto que preformado por un conjunto, digamos, de sentidos que se puede hacer una revolución o que se puede hacer una política, sino que es en tanto el mundo tal como podría comenzar. Es el juego con los residuos, ¿no? Entonces, me parece a mí que la idea de revolución puede ser recuperada como
como desobediencia al modo en que el mundo viene preformado. Y ahí sí yo creo que en América Latina hay muchas cosas muy interesantes. Muchas. Puedo remontarme al zapatismo para no seguir hablando de las cosas que ya dijimos de Argentina, o hace un par de semanas lo conocí personalmente porque vino a una radio en donde yo tengo una columna ahí en Radio Las Madres, vino Evo Morales, ¿no? Y cuando entró Evo Morales, ¿no? Uno recuerda la guerra del agua, recuerda la guerra del gas, recuerda Villa Tunari, en el Chapare, lo que fue toda la lucha por la coca. La descolonización. La descolonización es una revolución. Es una revolución que implica reinventar o resistir en torno al problema de la igualdad, inventar en torno al tema de la igualdad. Me parece que ahí hay una enorme riqueza para pensar no la revolución, el significante, sino el tipo de problema que nos presenta una democracia que no tiene nada que decir en términos de las igualdades. Sí, me estaba acordando de tu libro, La ofensiva sensible, cuando vos hablas del plebeyismo, y pienso que tal vez esta revolución en la que estás pensando tiene que ver con este movimiento indeterminado y abierto, no de demanda, sino de creación. Lo que veo difícil es que eso se pueda empalmar con el ejercicio de un gobierno, con el ejercicio del poder en el gobierno, que sí lo planteaban las viejas revoluciones y trajo todos los dramas que sabemos, y que en este caso, si quiero pensar cómo se resuelven o cómo se pueden tramitar ciertas condiciones de vida, me cuesta separarlo de la posibilidad también de un ejercicio del poder para que esa distribución sea posible. Pero dado que vos lo planteás desde la perspectiva que me parece interesante, desde la perspectiva del pensamiento, como una especie de desobediencia o de movimiento plebeyo que se genera en aguas que no son las aguas del poder, cómo se conjuga con la posibilidad de pensar ese ejercicio del poder, teniendo en cuenta que hay tópicos de distribución que no pueden imaginarse de igualdad, como vos planteás, que no solo pueden imaginarse en las invenciones micropolíticas. No digo que no puedan, pero no solo. No, digamos, se me ocurren varias cosas, es un problema dificilísimo, pero yo creo que la idea de micropolítica, desprendido de la palabra macropolítica, no tiene valor. No tiene valor, directamente diría más violentamente, no sé qué significa. Guattari tiene un artículo extraordinario que se llama algo así como Narcisismo y Autogestión, o Autogestión y Narcisismo, que él muestra muy bien que la autogestión solo tiene valor como variable transversal, no como forma de gestión de algo. Sobre una gestión autogestionada o empresarial o pública, no me parece que ahí en sí mismo haya una diferencia. Pregunta, como no puede desprenderse, la pregunta es cómo se ligaría con Claro, otra. Exacto. Entonces, digo, me parece que en la medida en que uno quede haciendo un homenaje involuntario a la idea de que la revolución es la toma del poder en ciertas condiciones, queda más bien congelado en una coyuntura que fue muy rica, que fue la Revolución Rusa, que a mí no me parece en lo más mínimo desdeñable. No me parece desdeñable el pensamiento político de Lenin, de Trotsky, los debates de la época. Me parecen apasionantes, me parecen los últimos debates serios sobre el asunto. Lo que pasa es que una cosa es que a uno le parezca eso apasionante, como me parece apasionante Maquiavelo. Eso que me parece que no se puede pensar la política sin Maquiavelo, que tiene una idea muy radical sobre lo que significa la política como modo de conocer la sociedad, ¿no? Y otra cosa es que uno congele modelos y haga de la potencia política un acto de nostalgia. Me parece que ahí hay que distinguir, no me parece lo mismo. Entonces, me parece que el problema del gobierno, en una sociedad tan compleja como la nuestra, en donde sí o sí hay que redistribuir recursos, donde sí o sí hay una administración, donde sí o sí hay una cuestión con el uso de las armas, es una cuestión que es totalmente imposible decir de eso no me ocupo o eso no me interesa. Cualquier actitud que uno quiera tomar frente al poder político implica una lectura del poder político. Por ejemplo, si yo quisiera ahora decir que vamos a hacer de un barrio, de una escuela, de un centro cultural o de una fábrica un lugar autónomo, o es autónomo en el sentido que se adapta con una gestión autónoma al resto, o es autónomo en el sentido que desafía. Y si desafía, ya tengo que pensar algo sobre lo político. Por otro lado, todo malestar social que quiera producir una diferencia tiene que pensar como cuál es su lenguaje, cuáles son sus aliados, cuáles son sus estrategias, cuáles van a ser sus maneras. Entonces, me parece que no
no me resulta productiva la idea de desprenderse de lo político. Me parece que lo político es algo que habría que ser capaz de reinventar desde de cada tentativa de rebelión. Así que lo político tiene que ser reinventado, tiene que haber un juego de perspectivas. Si se congela mucho la perspectiva de lo que es el poder político, en términos de un centro burocrático, represor, etcétera, y es la única imagen que hay, me parece que bueno, no. Lo que estás diciendo entonces, yo diría que la pregunta tal vez es qué esperar de la democracia, tal vez es qué esperar de la revolución que la democracia no haya resuelto en términos de construcción de poder político, no micro, sino de poder político macro. Sí, de vuelta con Benjamin, ¿no? O sea, cómo tener una posición no conformista. Para mí eso sería. Cómo tener una perspectiva no conformista. Cómo no asumir las categorías de la realidad política tal y como hoy lo presenta el mundo político, como si no hubiese ninguna posibilidad de desplazamiento, de prácticas, aún cuando tenemos tantos ejemplos como los que estuvimos hablando y tan fundamentales como los que estamos hablando. En definitiva, para mí hay un problema que es ¿cuál es el modo de hacerse responsable de los problemas del mundo que no sea una especie de individuo narcisista de mercado? ¿Existe o no existe? Si existe, ¿es la militancia política? Pues la militancia política dice que la militancia política es la manera de transformar la realidad. Yo pido que en la Argentina la militancia política no transforma la realidad. Entonces, ¿qué queda? ¿Queda este tipo de narcisismo de consumo? Ahí me parece que hace falta una lectura histórica, vuelvo a decir lo que ya dije, ¿no? De las figuras que fueron capaces de hacerse responsables de la sociedad, de una manera que no era ni la militancia política tradicional, ni las formas del narcisismo individual. Entonces, creo que hay que estar muy atentos y muy interesados por ver cómo se recrean estas formas de hacerse cargo de lo colectivo, que me parece que siempre son las semillas de la invención política. Tengo una pregunta que creo que se engancha con esto. En general, cuando se analiza lo político, se lo analiza en términos de izquierda-derecha, progresismo, izquierda-derecha. Y me parece que hay una lectura, cuando se habla de la derechización de la sociedad, que yo no lo comparto. Sí me parece que hay una tendencia, obviamente, de los sectores de derecha que pueden capturar como cierto estado de ánimo de profunda irritación y malestar, donde hacen pie para poder rearticular algo con eso. Pero no creo que eso nos ayude a pensar cómo se produce todo ese proceso si lo cerramos en derechización de la sociedad. Creo también que la izquierda se queda siempre enamorada de una retórica moralista, idílica, donde no toca ningún cuerpo. La derecha tampoco toca ningún cuerpo en el sentido de que lo que menos quiere son la mutación de las formas de existencia, pero sí toca bien las resonancias de esos cuerpos frente a un malestar y una degradación absoluta. ¿Cómo pensás eso? ¿Cómo pensás esta cosa de derecha, izquierda, derechización? ¿Compartís esta idea de la derechización de la sociedad? ¿Cómo pensás este momento nuestro? Lo que escucho que son dos tipos de problemas simultáneos. Uno tiene que ver con la descripción del momento actual, si hay o no algo así como una derechización, pero yo también escucho otro problema que me interesa, y es si las palabras derecha e izquierda nombran algo real de la política. Empiezo por esto último porque la audibilidad política actual exige que uno diga que derecha e izquierda ya no describen el mundo y que hay una complejidad y sensibilidades nuevas que no pueden organizarse en términos de derecha e izquierda. Como eso es condición de audibilidad, no me gusta. No me gusta sumarme a esa idea. Porque para eso hay que aceptar previamente que uno tiene claro qué cosa es la izquierda y qué cosa es la derecha, y entrar en un juego de representaciones que me parece no interesante. Sí me parece que todo movimiento político produce su derecha centro-izquierda, digamos así, que no son categorías de representación, son categorías dinámicas de movimientos. No hay movimientos que no tengan una dimensión que va más radicalmente al cambio, otra que piensa más el equilibrio y otra que piensa más la moderación. Y que no se es de izquierda, de centro y de derecha en abstracto, por ideología o por doctrina. Se lo es en función de la perspectiva que uno adopta en relación con un movimiento efectivo. Y en ese sentido yo no quisiera perder palabras que son indicadores de movimientos, indicadores de dinamismos. Y creo que los perdemos cuando los tomamos como ideológicos. Soy de izquierda, voto a la izquierda. Eso me parece pavote. O soy de derecha, voto derecha. O decir, yo no creo en la derecha y la izquierda. Perfecto, pero no es un problema de creer o no creer. Es un problema, digamos, de
cómo nos vamos implicando en movimientos. Ahora, con respecto a la derechización, ¿hay una derechización de la sociedad? Yo tengo la impresión de que se puede decir dos cosas sobre eso. Superficialmente yo diría sí, hay una derechización de la sociedad. Me parece superficial el comentario, porque ¿qué querría decir? Que hay actualmente un movimiento de desafección o de descontento que es aprovechado por la derecha política, aunque sea en el modo inmediato en que se monta la escena. Me parece bastante indiscutible eso, digamos, ¿no? Ahora, esa descripción como pensamiento último sobre lo que ocurre con la sociedad me parece que explica muy poco. Sobre todo me parece un lamento progresista, digamos. Me parece que algo así como ¿qué voy a hacer si cuando quiero hablar con la gente dice cosas que no me gustan, no piensan como yo? Entonces me encierro en un consumo de mapas culturales y de información, que son gente que piensa como yo. En general me parece una pérdida de sensibilidad e inteligencia esa manera de pensar. Pero entonces, ¿de qué estaría hecho más profundamente esta idea de derechización? Hace un tiempo escuché a un politólogo, hace tiempo digo hace poco, 2 meses, a un politólogo conservador, inteligente, que decía que lo que está ocurriendo ahora es lo siguiente. En primer lugar, bueno, una cosa muy obvia, ¿no? Una especie de polarización a los extremos. Pero bueno, uno agregaría que no hay dos extremos, hay uno solo, ¿no? Una especie de polarización hacia un único lugar. Y que estaba determinado por 3 variables, decía él. La primera es la desigualdad económica. La segunda es la reconstitución, digamos, de la comunicación social en términos de redes sociales. Y la tercera es un tipo de emocionalidad muy espontánea que hace que el malestar que produce la desigualdad sea canalizada por un tipo de personalidad reaccionaria producida por las redes. Y él concluía, de una manera con la que estoy de acuerdo, es la izquierda está desarmada frente a esta realidad. Y es algo que sí que me parece que un poco habría que pensarlo, ¿no? ¿Por qué el malestar, por ejemplo, con las políticas económicas de un gobierno, con un momento del capitalismo, no es aprovechado por la izquierda revolucionaria? ¿No? Es evidente que esto no está ocurriendo. Así que si por derechización estamos hablando de una especie de desesperación colectiva, si lo que estamos diciendo es que esa desesperación colectiva es tal que solo la derecha le monta escenas, le ofrece lenguajes, le ofrece motivos, les ofrece estéticas, les ofrece formas dinámicas de conexión. Entonces creo que ese sí es un tema. Pero si nosotros le llamamos derechización, lo llenamos de contenido ideológico muy rápido. Si nosotros pensamos los mecanismos, entonces creo que se abre una disputa política. Y se abre una disputa política en donde la izquierda, la llamada izquierda, no sé cómo llamar en realidad esto, tiene que enfrentar un problema que yo lo siento así. ¿Cómo el lenguaje crítico conecta con la materialidad de la desesperación? Yo creo que ese es el tema. Lenguaje crítico tenemos. Podemos describir el mundo, esta conversación que estamos teniendo está plagada de lenguaje crítico, si citamos a nuestras amigas y amigos y los textos de la crítica, y bueno, perfecto. Pero no se toca ningún punto con la desesperación material, no digo del pueblo, digo mío, con mi propia desesperación. Entonces, ahí yo creo que es en torno a ese núcleo en donde podríamos abandonar la derechización. Hay experiencias muy interesantes para mí en ese sentido. Hay movimientos sociales, movimientos políticos, incluso hoy en la Argentina actualmente, que hacen un intento al respecto. Voy a nombrar uno que es muy local, que quizás tiene un valor relativo, pero la experiencia de Ciudad Futura en Rosario, tal y como está ocurriendo, permite, por ejemplo, que grupos muy interesantes puedan enfrentar qué pasa con el narcotráfico, qué pasa con el consumo de drogas en los barrios. Se toca la desesperación. Hay un intento de articular un dispositivo crítico a una desesperación material. Eso me parece que rompe el esquema de la derechización. Ahí no hay un problema ideológico con la derecha, hay un problema de mecanismos. Entonces, me da la impresión cuanto más... Pero ahí justamente no está el proyecto revolucionario, porque para tocar puntos de desesperación, materiales de desesperación,
tenés que poder hablarle a algo que te está aconteciendo y ver que eso que te está aconteciendo encuentra alguna línea de posibilidad que no está ocurriendo. Entonces ahí no hay revolución, ahí es tocar puntos de desesperación, es tocar la posibilidad también de fugar de esos momentos de intensa desesperación para poder transitar otros ánimos, para poder transitar otras prácticas. Y eso es en el tiempo que estamos viviendo, no es tampoco una idea en abstracto. No, pero vuelvo al mismo punto. Si vamos a hacer de la revolución una idea abstracta, etcétera, tenés razón. Pero para mí el problema de sacrificar de esa manera la idea de revolución es que con eso perdamos el problema de cómo se construyen igualdades en este momento del capitalismo. A mí me parece que si uno renuncia a esa idea, estamos como en la escena de Benjamin. Somos ajedrecistas que no podemos ganar una sola partida, porque la igualdad de la que hablamos es una igualdad. Recuerdo en este momento un amigo, Carlos Esclier, que me hizo conocer un libro de Jacques Rancière que se llama El Maestro Ignorante. En ese libro, que es bellísimo, Jacques Rancière explica que existe un discurso que se llama discurso explicador, que lo que hace es, en nombre de una supuesta igualdad, consagrar desigualdades. Yo creo que eso es la democracia actual. Exactamente eso, dice. Nosotros queremos la igualdad. Mientras tanto, soportar niveles mayores de desigualdad. Cuando eso pasa al discurso político de la izquierda, es un discurso cínico, que le dice a unos sujetos que están soportando un nivel de humillación muy grande, le habla de igualdad. Pero la desigualdad económica, material, simbólica, política que se produce entre el sujeto que habla de igualdad y aquel que la padece, destruye toda posibilidad de estrategias igualitarias. Entonces, yo tengo la impresión de que si no tenemos a la revolución escondida por debajo, o vamos a decirlo así, si aquel problema al que la revolución eludía, no me refiero a un modelo de acción, no me refiero a un modelo doctrinario, si aquel problema no lo traemos de alguna manera, entonces no quiero hablar ahora de Ciudad Futura porque ellos están en pleno proceso, yo los quiero, pero no los conozco tanto. No quiero hablar en nombre de algo o de alguien, pero sí quiero decir que me parece que en la medida en que se elude el discurso progresista que dice, cuando nosotros estamos en el gobierno hay más presupuesto para educación, hay más presupuesto de salud, cuando nosotros nos vamos del gobierno hay menos presupuesto de educación, menos presupuesto de salud, que es un discurso estúpido. Estúpido porque nos hace cargo de que el neoliberalismo significa que el capital, para aumentar la tasa de ganancia, se vuelve depredatorio de la cooperación social, de la naturaleza, de la infraestructura pública. Si no se construyen límites efectivos, como dice mi amigo Jun Fujita, a la acumulación del capital, el discurso es cínico. Y yo prefiero el discurso irónico que el discurso cínico. Entonces, podemos hablar de revolución irónicamente, podemos no hablar de revolución irónicamente. Y esos límites efectivos vos no los... Ahora me voy a meter en la coyuntura, ¿puedo? Sí, claro. Y esos límites efectivos vos no ves que se distingan entre unas fuerzas y otras que están en puja en este momento y frente a las próximas elecciones. No, yo lo que digo es que el voto no resuelve este problema. Que claramente, que a quien que votando cree que votando una cosa u otra este problema se resuelve, me parece que es un error, lo cual no quiere decir que me dé lo mismo Claro. que lo que se vote o que salga. O sea, en Argentina, como en todo Occidente, es fundamental que la derecha la ultraderecha, lo voy a decir de esta manera. El grupo político que es heredero de la pedagogía de la última dictadura militar no gane las elecciones. Eso es fundamental. Es absolutamente fundamental. Ahora, supongamos que esto sale en Argentina, que esto que estamos hablando se va a ver en Argentina en algún momento. Alguien va a estar mirándolo y sabe que estamos a semanas de las elecciones. Entonces podemos decir, en última instancia, toda esta retórica, ¿vas a votar a Massa o no? ¿No? En última instancia, ¿pero vas a votar a Massa o no? Después de las PASO, ¿vas a votar a Massa? Sí. Bueno, probablemente lo vote a Massa para que no ganen los otros, pero yo sé que Massa es un político de la derecha argentina. No necesito inventarme que no lo es. Tengo que saber que ese voto no va a resolver ninguno de los problemas que estoy planteando. Simplemente voy a votar a Massa probablemente porque sé que lo que implicaría que ganen legitimidad a sectores que son abiertos y agresivamente enemigos de todo lo que estoy diciendo sería el peor escenario posible. O sea, alguna pequeña distinción, entonces, obviamente... Sí, quizás no pequeña. En momentos en la política argentina reciente no fueron tan pequeñas las diferencias. Y quizás por momentos en algunas situaciones no son tan pequeñas. Lo que me parece es que la teoría política que reduce todos estos problemas a la institución del voto no tiene después respuesta
cuando aparece una derechización, una impotencia de la política, una militancia que quiere transformar todo pero no lo logra, un crecimiento de la desigualdad, una destrucción digamos, de todo el medio material en el que nosotros existimos. Entonces, vuelvo al comienzo, ¿no? Si la democracia va a simular que es un espacio de transformación donde no lo es, el costo es sacrificar toda la historia del lenguaje crítico, todos los archivos de la lucha, que la derecha después toma muy rápidamente, porque la derecha dice somos libertarios, por ejemplo. Hay un aviso ahí, ¿eh? O sea, todas las palabras que están cargadas de una historia de lucha, que están cargadas de todo un significante crítico, de todas las tradiciones, si quedan vacías, después es muy difícil que la derecha no los agarre y haga relucir el brillo sexy que tiene la historia de esas palabras para utilizarlas en un sentido muy vaciado y muy agresivo. Entonces, todas esas palabras que nosotros vamos soltando para volvernos, que no recreamos, ¿no? Para tener audibilidad, bueno, ¿no? Después se despiertan en nuestra contra, se despiertan muy fuertemente en nuestra contra. Entonces, me parece mejor pagar el costo de pensar los problemas más difíciles de pensar, o más áridos, o más desacreditados. Veo más ahí un programa intelectual y veo ahí también una fidelidad con el archivo nuestro, que me parece absolutamente irrenunciable, ¿no? Bueno, abrimos a ver si hay alguna pregunta, comentario. No sé si la gente que está conectada en YouTube puede hacerlo también, pero por lo menos de los que están aquí. Yo puedo ir a otra sala y preguntar desde YouTube. No, desde aquí estamos más cerca, dale. Va a ser más rápido, yo creo. No, digo, Diego, sí, Silvia, dos preguntas que quiero hacer muy honestas, muy transparentes. Una es, hola. Una es una pregunta inocente a propósito de que además de elegir un candidato u otro, se instalan centenares de personas en el aparato de gobierno que tal vez allí sí pueda entenderse una diferencia con respecto a la indiferenciación de grandes candidatos mediáticos, digamos, ¿no? Digo, hablo de los equipos en los ministerios, salvo que todo se resuelva en un ministerio, pero quiero decir, muchas veces he pensado que no se trata tanto del candidato como de la creación o la existencia o la materialización de equipos de gente que seguramente pondrá en práctica o ejercitará políticas distintas de acuerdo a los signos políticos. Esa sería como una pregunta, si ahí no hay una distinción, no estoy hablando de revolución y democracia, sino simplemente de si votamos apenas candidato o si lo que estamos también es queriendo que cierta parte del pueblo acompañe en cargos de gestión. Lo digo fuera de la gestión, ¿eh? No voy por ese lado. Y lo segundo es, si ya no hay una... si el neoliberalismo ya no es naturaleza como era el liberalismo, digamos, así como algunas lecturas han hecho de que el liberalismo era una cierta naturalización, pero el neoliberalismo ya es el artificio de ello. La desigualdad que plantea el neoliberalismo es una condición de necesidad porque se basaría justamente en oponerse a todas esas deserciones y mantenernos en un ejercicio permanente de competencia, ¿no? Entonces, ¿no será que son dos cosas completamente distintas, unas políticas de igualdades y estas otras políticas de desigualdades que no tienen como una confrontación directa, sino que... Te pido esto último, que lo expliques un poquito más. ¿Cómo vinculaste? Si puedo, sí. Digamos, desde que empezaste, hablaste claramente de cómo se construyen igualdades en estas épocas. Cuando justamente si esta época estaría marcada por una necesidad de desigualdad para sostener un aparato ideológico de entretenimiento, de información, un funcionamiento, ¿cómo aparece la idea de igualdad justamente cuando
la época estaría determinada por la imposición de desigualdad. Claro. Ahí voy. Gracias. No, lo primero, claramente sí. Lo que quise decir es que incluso cuando fueran solo candidatos a presidente cada vez más indistintos, habría quizás una pequeña diferencia que conservar. Y decía, hay momentos donde la diferencia no es tan pequeña. Épocas, lugares, listas, ministerios, listas legislativas, intendencias, ¿no? Así que yo creo que sí. El problema es que muchas veces esa diferencia se sobreinviste, ¿no? Entonces, votar tal cosa significa entonces que uno está así y el otro en cambio. Y yo tengo la impresión de que esas diferencias son diferencias importantes a sostener, pero que no sintetizan ni resumen el conjunto de problemas que necesitamos plantear. Entonces sería como, podemos votar tal cosa y al mismo tiempo seguimos con un problema que sabemos que no se va a resolver solo en el voto. Entonces, ¿cómo hacer para, por un lado, votar y por otro lado, saber que eso no resuelve el problema? Como si dijésemos que hay una tensión política en donde, por un lado, uno intenta crear las mejores alternativas posibles o elegir las mejores alternativas posibles y elegir qué colectivo se mueva en relación a las alternativas mejores o menos peores o como en cada momento se presenten. Y por otro lado, advertir que si uno deposita todas las expectativas en esa situación, lo que ocurre es que empieza una degradación muy fuerte en donde ya las diferencias no serán posibles. Entonces tiene que haber algo extra institucional para que la institución pueda hacer la diferencia, digamos, ¿no? Entonces una especie de motor extra institucional de la institución. Y con respecto al tema de la igualdad, me marcas un punto no resuelto absolutamente, porque yo estoy diciendo dos cosas muy distintas. Estoy diciendo, por un lado, que está el problema de la inscripción de las igualdades. Y por otro lado, que tengo mucha simpatía por las cosas que se dicen en términos de la deserción, que son dos maneras completamente excluyentes una a la otra. O nos inscribimos con el mundo de las igualdades en las instituciones, o consideramos que esto es imposible, creamos una sociedad paralela, etc., ¿no? Yo creo que algo de esto se reproduce prácticamente en todo el debate político argentino. Por ejemplo, ¿habrá pleno empleo o más bien hay que fortalecer la economía popular? ¿Sí? Serían como las versiones a mano de un ideal de socialismo por el lado, digamos, de la gestión de la economía, o más bien una especie de, bueno, de acá ya nos vamos porque ya sabemos que no va a haber pleno empleo, que la reproducción social no va a ser a través del mercado tal y como lo conocimos. Yo creo que esta tensión es sintomática de que no disponemos de un procedimiento de politización capaz de crear efectivas igualdades. Entonces, creo que hay que sostener las dos cosas. Creo que hay que sostener una deserción, pero no sostenerla, pensarla, darse cuenta de que existe, darse cuenta que esa deserción es parte de lo que somos hoy. Me parece muy bien lo que dice Bifo. Bifo dice, el filósofo, hablando de él, ¿no? El filósofo es aquel que interpreta tendencias. Hay que olvidarse, dice él, ¿no? De manera irónica, de la idea de que ya no hace falta la interpretación filosófica, lo que hace falta es transformar la realidad, ¿no? La tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Lo que dice es que el filósofo haga su trabajo, ¿no? Que interprete la realidad. Y hay que interpretar una tendencia a la deserción. Es una deserción que no es una estrategia política. Es una deserción que es una suerte de dolor que acompaña una especie de deseo neoliberal, como decíamos. Pero si no se piensa la deserción, tampoco se podrá pensar si existen o no ahí potencias políticas. Y yo creo que ahí es una pregunta, una investigación muy seria que hacer. Diría que a mí eso me parece absolutamente interesante. Bifo está creando ahora con un grupo de personas una escuela para la autonomía social en una isla en Grecia, ¿no? O sea, yo no tengo la posibilidad de ir a Grecia, no hablo idiomas, no tengo ese dinero, yo tengo que trabajar acá, no puedo desertar. Pero me interesa muchísimo esa línea de investigación, muchísimo, muchísimo. Y creo que mucha de la dinámica del movimiento social más vivo está por ahí. Y por otro lado, también me interesan mucho las luchas que escriben igualdades, que no se desentienden del todo el trabajo de contrapoder que hay que hacer para que las desigualdades no sigan creciendo, para que no se reviertan de una manera invivible, en todos los sentidos que el movimiento social latinoamericano lo ha dicho, desde el punto de vista del patriarcalismo, del racismo, del sexismo, de la clase social. Ahí no hay potencias de deserción.
Bueno, por eso digo, me parece que estamos en un momento en donde no tenemos un dispositivo de politización que coherentice todo eso. Tenemos momentos de deserción fundamentales. Yo simpatizo muchísimo por miles de razones con el gesto de la deserción, pero al mismo tiempo, si la deserción se desentiende, la defensa efectiva de igualdades o de inventar igualdades, me parece que quedamos en un problema que me incomoda muchísimo. Ahora, hay tensión entre esas dos cosas, hay mucha tensión entre esas dos cosas. Es un poco el desgarro que tenemos hoy, el mundo, digamos, de las llamadas izquierdas, populismos, movimientos populares, libertarios, no me interesa el nombre. Sí, creo que ese es el desgarro. O sea, el pensamiento político, desde mi punto de vista, no tiene resuelto el problema de cómo se comunica la deserción subjetiva. No queremos participar más de un tipo de neoliberalismo que, como se decía recién, es productor de competencia, es productor de modo empresarial, es productor de renta, es productor de desigualdad. Queremos desertar de eso, y si no desertamos de eso estamos perdidos, digamos, por un lado. Y por otro lado, esa deserción tiene que ser también capaz de poner límites y tiene que ser también capaz de inventar momentos institucionales. Entonces, no sé cómo se resuelve eso, pero yo me doy cuenta que si nosotros no nombramos este problema, aún a riesgo de no saber resolverlo, no vamos a poder dar pasos adelante, sino que les vamos a dar todos para atrás. Entonces, digo, deserciones que tienen insensibilidad respecto al momento del antagonismo político. Y formas de antagonismo político que son totalmente internos al sistema, me parecen los dos problemas actuales. De todas maneras, yo siento que se articulan, por ejemplo, si uno piensa en el feminismo o en las madres o en las abuelas, ahí hay potencias, siempre hubo potencias de deserción en la creación de Pero otras cosas. por O sea supuesto. que hubo una lucha por la conquista de ciertas de las igualdades, y esa lucha encerraba una potencia de deserción al mismo tiempo. Yo quiero decir que me parece que eso siempre fue así, y a eso es lo que yo intento decir la palabra revolución. Porque la palabra revolución estuvo vinculada a una hipótesis que decía que si se tomaba el aparato del Estado, se podía construir una deserción de masas respecto al mercado mundial del capitalismo y crear una sociedad nueva. Bien, fracasó. Pero el fracaso de la hipótesis no suprime el valor del problema. Claro. Y el problema que nosotros tenemos es cómo desertamos de una manera de existir y de hacer sociedad que es perversamente totalitaria, incluso cuando es en democracia, y cómo lo hacemos sin una fuga idealista, a la pura poética, que sea capaz de registrar momentos, por ejemplo, cuando un sujeto es un sujeto de descolonización y pelea materialmente la descolonización, hay que poder ver, a mi modo de ver, el éxodo que está haciendo de las relaciones coloniales y la necesidad de que ese éxodo se inscriba táctica o estratégicamente, ya no sé, en la economía y en las instituciones. Es decir, que haya una lucha por la redistribución de la riqueza, me parece irrenunciable. Y me parece irrenunciable el hecho de neutralizar el aparato represivo en ciertas situaciones. Es una lucha fundamental que requiere la energía de muchos activistas, de muchísimas personas en las instituciones. Pensemos lo que está pasando en Jujuy hoy, por ejemplo, ¿no? Me parece que esta idea del fracaso de la hipótesis no suprime el valor del problema, me parece fundamental. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo te voy a formular la pregunta en función de un trabajo que estoy haciendo y me interesa mucho repensar ese trabajo en relación a lo que vos me puedas responder o los dos me puedan responder. Yo estoy trabajando sobre el programa cultural en barrios en la década del 80, con lo cual implica un programa cultural donde el Estado tuvo un rol en la posibilidad del acceso a, podríamos llamar la cultura o lo cultural. ¿Cómo ves hoy el rol del Estado en este marco de deserción que vos planteás en relación a lo cultural? ¿Cuál sería hoy el rol del Estado? Me cuesta pensar, estoy tratando de traducir tus categorías de tu pregunta a las mías de pensar, que son... Hay como un hiato que no sé exactamente cómo llenar. Yo tengo la impresión que en los últimos años en América Latina el Estado es o aquello que ciertas dinámicas colectivas logran hacer de él, o la reproducción de las condiciones de un neoliberalismo que, como se dijo recién, ya no es la naturalidad. Es un trabajo muy grande que hacen instituciones y empresas para que haya libre mercado, mercantilización de la existencia. Esa tensión atraviesa el Estado todo el tiempo
en múltiples direcciones. Entonces, cuando uno dice la palabra Estado, me pierdo, porque yo tengo que saber, cuando decimos Estado, qué conjunto de instituciones tomada por qué conjuntos de luchas, por qué conjunto de deserciones y por qué nivel de penetración del mercado mundial y la lógica neoliberal en esas instituciones. Es decir, como decía Foucault, si uno dice Estado en general, digamos, lo que agarra es una especie de fobia y además incapacidad de pensar los mecanismos concretos de los que estamos hablando. Ese es un poco mi problema de traducción. Si cuando estamos hablando de Estado estamos hablando, qué sé yo, del juicio a las juntas, bueno, maravilloso. Si cuando estamos hablando del Estado hablamos de la asignación universal por hijo y pensamos que esa asignación universal por hijo no la estamos tomando solo como una forma muy barata de capturar plusvalía haciendo un gasto muy mínimo de contención social, sino como un primer escalón de una lucha que permite volver a hablar de la necesidad de igual. Bueno, eso es el Estado según qué fuerza lo interprete, lo atraviese, lo ponga en cuestión. Entonces, si el Estado está tomado por un antagonismo, lo puedo pensar mejor y tengo que pensar también concretamente qué tipo de antagonismo, en qué nivel de su desarrollo, ¿no? Y lo mismo pasa con la palabra cultura, ¿no? Es una palabra que por un lado, como diría Henri Mechonic, escucho la palabra cultura, pongo mi mano en la cartuchera, ¿no? O sea, ¿qué me están queriendo decir con la cultura? Estuvimos hablando mucho de Walter Benjamin y que la civilización, de todo monumento de civilización, es un monumento de barbarie, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de cultura? Rita Segato tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el Estado que nos interesa es un Estado que le restituye poder a las comunidades. Entonces, para no hacerme el desentendido con respecto a lo que estás preguntando, ni pedirte que me lo expliques más, ni nada, diría que si el Estado es capaz de actuar en una cierta circunstancia como retribuidor, como dador de formas de poder político a comunidades, me parece que es un rol sería interesante. En este caso es recrear socialidades, emocionalidades y afectos destruidos durante la dictadura. Condiciones de que en cada barrio los centros culturales sean como esos agentes dinamizadores de lo ocluido durante la dictadura. Claro. En ese sentido. Sí, digamos, yo digo todas estas cosas, pero también no me quiero hacer el desentendido respecto a que el Estado, como el resto de las instituciones, están cada vez más arrasadas por una violencia neoliberal muy brutal, digamos. Me resulta muy difícil y casi como si yo tuviese una coartada, si cuando pienso en estas cosas lo hago abstrayéndome de esto que estamos hablando. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tiene hoy la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y las maneras brutales de cobrar esa deuda implica un ajuste de presupuesto y una restricción de la imaginación política del Estado muy brutal. Entonces, cuando hablamos del Estado, hablamos de este Estado tomando realmente por las relaciones de dependencia y dominación mundial, porque si lo hacemos, decimos, sí, están muy restringidas esas posibilidades. Ahora, hay personas en las instituciones que tienen la voluntad, extraordinario, hay que tener ahí una sensibilidad para ver qué se arma. Tengo la impresión de que no es el Estado el que nos da la respuesta de lo que puede hacer el Estado. ¿Alguien más? Bueno, cerramos acá. Muchas gracias por la invitación, Silvia. A vos, Diego. Bueno, gracias a los que están. Y a los que están en YouTube conectados.